Buenas tardes, esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema, el que habíamos quedado la semana pasada, de paternidad espiritual. Hoy vamos a hablar de paternidad espiritual. Y bueno, vamos a ver qué es. Pero vamos a empezar dándole el primer lugar al Señor Espíritu Santo y vamos a leer nuestra escritura base, que está en Juan 10:10. Y dice la palabra de Dios en Juan 10:10: Yo soy el buen pastor da su vida da por las ovejas. Amén. Y bueno, vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Le pido, como siempre, Señor bendito, que el Señor Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, que podamos entender lo que el Señor Espíritu Santo nos quiere hablar, Señor. Me pongo en sus manos, Señor bendito, para que no sea ni mi entendimiento ni mi conocimiento, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar en este tiempo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues entonces vamos a ver el primer punto de este tema, que es ¿qué es? Es un tema básico, y muy especial, pues el primer padre que existe y es el Padre en la eternidad, el único y verdadero, es Dios. Dios quiere mostrar su paternidad en cada uno de sus hijos. Esa es una necesidad que tiene el Padre por su misma naturaleza de amor que tiene. Dios quiere ser Padre de todos, de cada uno de sus hijos, y bueno, pero solo los que pasan por el proceso correcto de adopción pueden disfrutar de esa paternidad. También quiere ejercer esa función con un orden, y toma a sus hijos más maduros para cuidar paternalmente a los más débiles y a los más pequeños. Por un ejemplo, cuando los padres se van de viaje, dejan a sus hijos pequeños a cargo de los mayores. Y bueno, finalmente ellos ejercen la autoridad delegada que les están dejando los padres, que bueno, es otro tema también, que es muy importante y es básico bíblicamente, del cual posteriormente hablaremos de la autoridad delegada. El Señor Jesús dijo en Juan 10:1, que es nuestro versículo base: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Bueno, esta escritura en el contexto ya lo vimos en un video anterior, hace tiempo, en donde hablamos de a quién se refiere, quién es el mal pastor, y viene a colación. Ojalá que puedan ver ese video, porque la realidad es de que hay malos padres espirituales, malos pastores, y ahí podemos ver a quién se refiere. Pero antes de partir al cielo, le dijo a Pedro, y eso lo vemos en Juan 21, 15 al 17, dice la palabra: Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Amén. Por lo tanto, el Señor le delega autoridad, no solamente obviamente a Pedro, ya lo vamos a ver más adelante, para que puedan ser pastoreados. Por eso continúa diciendo el Señor, le dice a Pedro en Mateo 16:19: Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, en esta ocasión le está hablando solamente a Pedro, y muchas veces se ha confundido el pueblo de Dios creyendo que solamente a Pedro. Por eso la iglesia tradicional piensa que Pedro es el que tiene las llaves del reino. Lo imaginan en el cielo con un montón de llaves, abriendo el portón para entrar al cielo, y eso no es a lo que se refiere la palabra. De hecho, no pasa así. Y tampoco en la parte donde esta es una de las escrituras, junto con la de cuando le dice Dios, el Señor Jesús a Pedro: aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y muchos piensan que dice tú eres Pedro, y sobre esta roca, pensando que le dice a Pedro, y de ahí toman y de esta el pensamiento de que la autoridad de la iglesia o el primer papa es Pedro, y es un error teológico. Entonces, a lo que se está refiriendo el Señor es a la autoridad delegada, y no solamente se la dejó a Pedro, porque bueno, vemos en Mateo 18 más adelante, está reunido con todos sus discípulos y les dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces no solamente se lo dijo a Pedro, está hablando de una autoridad delegada, de un orden de autoridad, obviamente también, porque tiene que haber un orden en la autoridad. Y bueno, aquí vemos que se lo repite a todos los discípulos y no solo a Pedro. Entonces la autoridad delegada no solamente es con Pedro, sino con todos los discípulos. En realidad, quien pastorea es nuestro Señor Jesucristo. No necesita mi sabiduría, no requiere mi entendimiento, ni mi conocimiento, ni mis pensamientos, ni mis ideas. Existen dos escrituras en que podemos ver esto. La primera, bueno, es Hebreos 10:5, y dice la palabra: por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Obviamente es una profecía respecto a que el Señor Dios se iba a hacer humano, se iba a hacer hombre, iba a tener un cuerpo, pero también es una profecía más adelante, para entender que el Espíritu Santo, que es el que se iba a quedar en sustitución del Señor Jesús en la tierra, a guiarnos, a consolarnos, a cuidarnos, a exhortarnos, bueno, pues Él dice: me preparaste un cuerpo para mí. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de aquel que deja y permite que el Señor Espíritu Santo fluya por medio de esa persona. Principalmente entonces se refiere al Señor Jesucristo, obviamente encarnado, pero también entonces se refiere al Señor Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y luego también vemos en la primera carta, en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 al 24, dice la palabra: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y lo hará saber, y hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije: un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer que está para dar a luz tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. En esta escritura vemos que el Señor Espíritu Santo dice: nos guiará toda verdad, que le dará un poco de lo del Señor Jesucristo. Dice, le dará de mí. O sea, Él seguirá dando del Señor Jesucristo a nosotros. El Señor Espíritu Santo es el medio. Obviamente, al preparar el cuerpo es que nosotros no vamos a hablar por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo va a hablar por medio de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios para ser guiados por el Espíritu de Dios. También vemos la escritura que se encuentra en Lucas 12, 11 y 12, y dice: cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que tener al Señor Espíritu Santo, porque el Señor Espíritu Santo nos dirá qué diremos y nos guiará a toda verdad. Entonces,
nosotros tenemos necesidad del Espíritu Santo y nosotros obviamente estamos con el Espíritu Santo para poder enseñar, para poder, si alguien no se deja guiar por el Espíritu Santo, pues obviamente su enseñanza va a ser hueca, va a ser religiosa, no va a dar fruto. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que el Padre ejerce su paternidad por medio de los 5 ministerios, por medio del Señor Espíritu Santo en la autoridad delegada, pues es un Dios de orden. Aquí no voy a abundar mucho en los 5 ministerios, entendiendo que la mayoría de los que ven los videos entienden la importancia de los 5 ministerios, pero un error teológico también que existe es que hoy hay muchas iglesias que dicen que solamente el pastor es el que queda. Algunos aceptan al evangelista y al maestro, pero al profeta y al apóstol no aceptan ese ministerio, cuando la realidad es que la Biblia nunca dice que se iba a terminar, y si hubiera terminado tendrían que haber acabado los 5, porque los 5 se instituyeron al mismo tiempo, y la Biblia nunca dice que se vaya a terminar. Ahora vemos que el que nos guía es el Espíritu Santo, y que dará de sí el Señor Jesús al Espíritu Santo. Por lo tanto, los ministerios que están sirviendo hoy, desde el apostolado, si bien el apóstol tenía que haber visto al Señor Jesucristo para poder tener la oportunidad de ser apóstol, aquí hay 2 puntos, bien importantes. Primero, hay personas que han tenido encuentros, teofanía, éxtasis, y han visto al Señor Jesús. Saben que existe, no es algo que les hayan platicado, sino que han estado de frente a Él, platican con Él, escuchan su voz. Y la segunda es que no es, si ese fuera requisito, muchos lo cumplen, muchos de los que están hoy, que Dios ha levantado como apóstoles, pero, y muchos me preguntarán, ¿y tú cómo sabes que realmente han visto? Bueno, pues porque yo también he tenido la teofanía, he tenido el éxtasis, he tenido la oportunidad, el Señor me dejó verle en diferentes oportunidades. Alguna vez en alabanza en la iglesia pude ver cómo el Señor se ponía de pie ante la alabanza que había llegado a su corazón, y los ángeles que estaban alrededor también alabando al Señor con la iglesia en la que estábamos. En otra oportunidad el Señor me dejó caminar con Él en un jardín. Cuando tuve la enfermedad de COVID, un día me desperté y el Señor estaba a mi lado, tomándome de la mano, llorando por mi sanidad. Y una segunda ocasión en ese tiempo del COVID, cuando desperté, lo vi a los pies de mi cama. He tenido la oportunidad de que aún hasta las clases que puedo compartir, no nada más es lo que yo quiero decir, sino que platico con mi Señor Jesucristo y Él es el que me da. Y muchos podrán decir, eso no es cierto, eso no pasa. Bueno, pues dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, y Dios no necesita que nadie le ayude. Yo no tendría que decir esto para ayudar a que crean en Jesús. Yo no lo estoy diciendo así, sino solamente que yo soy testigo de que sí hay personas en los 5 ministerios, y aún personas que son solamente líderes o que están sirviendo en la iglesia, que han tenido ese tipo de experiencias, que sí las hay. O sea, no soy el único, yo creo que puede haber muchas personas que hayan tenido ese tipo de experiencia, pero entonces sí se cumpliría el requisito, y Dios sabe quién cumple el requisito de haber visto al Señor Jesucristo para ser apóstol. Es un hecho. Pero la segunda parte de esto es que hoy no hay, los únicos apóstoles del Señor Jesucristo son los que Él instituyó. Después de eso sí ha habido apóstoles, pero son apóstoles del Señor Espíritu Santo. Y para todos los detractores, bueno, pues sí, pueden poner todos los argumentos que quieran, pero en sus frutos lo veréis. Cuando el Señor Espíritu Santo les respalda, cuando hay un mover del Espíritu Santo, cuando hay un mover de los dones en una iglesia, pues aguas de que estés hablando en contra del Señor Espíritu Santo. Por eso es bien, bien peligroso de aquellos que aún hasta se burlan del apostolado, que les llaman mentirosos, aguas, porque no sea que estés atacando al Señor Espíritu Santo. Y entonces, bueno, el Señor maneja su paternidad por medio de ese orden establecido: apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas. Y obviamente los diáconos, que son los líderes y los servidores en los ministerios. Importante es que al hablar de paternidad también hablamos de maternidad. Eso es un punto bien importante. En los hijos, la tutoría, la autoridad delegada que tienen es papá y mamá.
por malentender esta parte, porque sí es bien importante que la hablemos, pero malentendidamente, un error teológico es que algunos llaman al Señor Espíritu Santo Madre Espíritu Santo, le dicen mamá. Dios no es hombre ni es mujer. El Espíritu Santo no fue creado y no fue creado siendo mujer. Él es Dios. Él no tiene principio, no tiene final y no tiene sexo. Pero el Padre puso características del Señor Espíritu Santo, eso sí es verdad, en las madres. Las mujeres, cuando fueron creados, el Señor puso características del Señor Espíritu Santo en las madres. No es madre el Señor Espíritu Santo, pero Él puso características en las mujeres que Él tiene. Por eso tienen una forma, un tacto, una manera diferente. Pero las mujeres no son antes que Dios, eso es un hecho. Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Pero la mujer tiene características excepcionales que Dios no le dio al hombre, solamente a la mujer. Por eso es necesario que el hombre disipule al hombre y la mujer a la mujer. Porque el hombre no va a saber disipular a la mujer porque la mujer es una naturaleza diferente. Además de que si se atreviera a quererlo hacer, hay cosas que son íntimas de la mujer y que no puede estarle platicando a un hombre. Por eso la necesidad de que haya también una autoridad delegada femenina en la iglesia. Entonces, paternidad y maternidad espiritual. Pablo nos da muchas muestras de esa paternidad. Vamos a ver rápidamente escrituras donde él habla de esa paternidad. En 1 Timoteo 1:2 le dicen el saludo, la carta a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre de Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí le dice verdadero hijo en la fe. Y luego en la segunda carta, también en el 1:2, en el capítulo 1 versículo 2, también le vuelve a decir a Timoteo amado hijo. En uno le dice verdadero hijo y aquí le dice amado hijo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces a Timoteo lo veía como un verdadero hijo y era su hijo espiritual. De hecho, él explica que él conocía a su madre, a su abuela, y que él había crecido con la enseñanza de la ley, que él conocía la palabra a pesar de tener un padre griego, pero su mamá era judía. Entonces, sabemos que Pablo no era griego, entonces no era su papá natural, pero dice verdadero hijo en la fe, le está hablando de esa paternidad espiritual. Y lo mismo a Tito lo trata de la misma manera en Tito 1:4, le dice a Tito verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios y el Padre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces vemos ejemplos de su paternidad, aún también cuando habla le manda su carta a Filemón, en Filemón 1:10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he entregado en mis prisiones. Con él, de Onésimo, vamos a abundar un poco más porque es un gran ejemplo de esa paternidad. Y luego, bueno, también en Gálatas, aquí vemos que se está refiriendo individualmente. Hay una paternidad individual en la cual podemos estar cuidando a nosotros, y ya lo vamos a abundar también en ese tema, a las personas que Dios nos pone que le compartamos de la fe y que empezamos a ayudar a que vayan creciendo y fortaleciéndose. Vamos a abundar más en ese tema, pero también en la casa espiritual en la que nos reunimos, nuestro padre espiritual es el que tiene la autoridad, es el papá de toda la congregación, y aquí lo vemos en Gálatas, que obviamente fue Pablo el que compartió en Galacia, el que levantó esa iglesia, y por lo tanto él es el padre espiritual de esa iglesia. Y vemos entonces en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijos míos, les dice a los Gálatas. Y bueno, vemos también la forma en que los trata con amor en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 11. Dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Entonces, realmente es paternidad y maternidad. Aquí habla como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pablo tenía una ternura de madre para tratar, obviamente tenía la autoridad de padre, por eso vemos cuando se enoja y como de hecho hablándole hijos míos les dice a los Gálatas, pero después, más adelante, en algunas traducciones dicen Gálatas estúpidos, otras dicen insensatos, cuando los está reprendiendo. Obviamente un padre reprende, pero también trata
como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Hay momentos en que el ministro de Dios tiene que tratar como padre a sus hijos y a veces como madre con ternura. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces aquí habla de las dos formas. El apóstol Pablo dice, los tratamos como un padre lo haría con sus propios hijos, pero también como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Es el amor con lo que trataba el Señor, el apóstol Pablo a sus discípulos, a sus hijos espirituales. Y así como en lo natural se tienen hijos, pues es necesario fructificar también en la fe, en lo espiritual. Naturalmente el cristiano al madurar tendrá necesariamente hijos espirituales. También Juan nos da un ejemplo de una manera de hablar paternalmente y dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niñitos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En otra parte dice hijitos. Si siguiéramos analizando la manera de hablar de Juan tenía, y yo puedo verlo, siempre he asimilado mucho el hecho de que Juan era el más amoroso y Pedro era un hombre más recio. Entonces yo he visto que tenía más características de paternidad Pedro, pero Juan tenía más características de maternidad en la forma de tratar a los hijos de Dios. Entonces, ¿es necesario ambas formas? Sí. Ahora, hecho importante es que al último tiempo, cuando es escrita esta carta y obviamente el Evangelio de Juan y las otras cartas, el Apocalipsis, las otras cartas de Juan, vemos que solamente el único apóstol vivo que había del Señor Jesucristo era Juan. Entonces, Juan, al decir hijos, os escribo a vosotros hijos, porque si se dan cuenta, cuando empieza ya a abundar, habla de los padres, de los jóvenes, de los niños, obviamente está hablando de cada uno ya en general, pero cuando dice vosotros hijos, no está hablando de los hijos de los papás naturales, está hablando de toda la iglesia, porque ya él era el último padre espiritual original del Señor Jesús, y él era el que estaba guiando al pueblo de Dios, por eso les dice hijitos. Juan tiene 3 destinatarios en su carta. Vemos a hijitos, padres, jóvenes, niños. Bueno, son 4 realmente, pero son 3 destinatarios en lo que yo decía: padre, jóvenes, niños. Pero cuando dice hijitos es a todos. Cuando dice jóvenes, obviamente se refiere a los jóvenes en la iglesia. Cuando está hablando de padres, se refiere tanto a los espirituales como a los naturales. ¿Quiénes son los hijitos? Habla de sus hijos espirituales, también de los que son bebés espirituales. Pues por línea, como en lo natural, hay tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos. Así también en lo espiritual hay línea terrenal. Porque es un orden que estableció el Señor. En mi casa espiritual, obviamente, el padre espiritual es el apóstol Martín Scott. En el ministerio que el Señor me encargó, bueno, pues el Señor me deja ser el nano nodrizo, el ayo. Yo no soy el papá espiritual de la gente que Dios me puso a cargo, sino que yo tengo que rendir cuentas al papá espiritual de ellos, que es el apóstol Martín Scott.
yo tengo que rendir cuentas de cómo estoy cuidando a los hijos de la casa, a los hijos de Dios principalmente, porque ya dijimos que todos obviamente somos hijos de nuestra paternidad es Dios, pero hay una paternidad delegada en la tierra por medio de la cual el Señor nos cuida, y en este caso, bueno, en mi casa espiritual es el apóstol Martín Scott, y bueno, yo tengo que cuidar como nano, ayo nodrizo, a los hermanos que están en el ministerio, pero el padre espiritual es el apóstol. En ese tiempo, en aquel tiempo, el único apóstol del Señor Jesucristo, como ya lo venía diciendo, que seguía vivo y que seguía sirviendo en la iglesia era Juan. Por lo tanto, el padre espiritual de toda la iglesia hacia el año 90 era Juan apóstol. En ese tiempo, bueno, tenemos que ver que ¿cuál es la diferencia entonces entre un joven y un padre? El padre tiene hijos. Hay jóvenes que quieren tener hijos pero no están preparados, tienen que prepararse, se quieren adelantar y se hacen padres cuando aún no están listos, ni emocional, ni física, ni económicamente. Aquí el problema es que precisamente el ser padre antes de estar preparado en estas tres áreas nos lleva a cometer un montón de errores que a la larga se notan en nuestros hijos cuando van creciendo. En lo espiritual pasa lo mismo. Así como en lo físico, un joven que no está preparado no debe ser padre. En lo espiritual tampoco, porque también termina haciendo daño al discípulo. En este aspecto, el plan de Dios es el siguiente. 1. Que todos los hombres tengan el nuevo nacimiento, que sean nuevas criaturas. De eso vamos a abundar también en nuestra clase, donde vamos a hablar exactamente ya directamente del nuevo nacimiento, aunque hemos venido hablando ya un poco en los demás temas que estamos hablando de doctrinas fundamentales. 2, que cada nueva criatura crezca y llegue a ser joven, o sea, que empiece a madurar. Llega un momento en que se es joven, no puede tener todavía hijos, pero ya puede tomar ciertas decisiones, o sea, ya puede tener cierta autoridad. Y 3, que cada joven prepare, fructifere, obviamente que tenga fruto, y que sea padre también en su momento de hijos espirituales, cuando ya esté listo. Ahora, hablamos de que íbamos a abundar un poco más en el caso de Onésimo, cuando vimos en Filipenses. Onésimo es una historia hermosa de paternidad. ¿Por qué? Bueno, Onésimo le roba a su amo. Onésimo se escapa. Probablemente se le descubrieron otros delitos, por lo cual es enviado a la cárcel, y el plan de Dios fue que llegara a la prisión donde estaba Pablo. Pablo obviamente hizo su trabajo de evangelista, predicándole el evangelio. Onésimo entonces fue evangelizado por Pablo. Onésimo, un hombre, no es por ofenderlo, pero es una realidad, hasta lo dice Pablo, antes para ti fue inútil, le dice a su antiguo amo, de Onésimo, le dice inútil, delincuente, pero ese inútil y delincuente tiene un encuentro con el Señor Jesucristo a través de Pablo y se hace un discípulo de nuestro Señor Jesucristo por medio de él. Pablo no solo lo engendró, lo crió, le enseñó, lo discipuló, lo corrigió, lo instruyó, lo educó espiritualmente como un hijo, y entonces lo envía de regreso con su antiguo amo, que también era hijo espiritual de Pablo. Cuando sale libre, es enviado por Pablo a su hijo espiritual Filemón, antiguo amo de Onésimo, para que se reconcilien. Pero le da dirección específica. Yo sé que te robó, pero perdónalo y ahora trátalo como a mí me tratarías. Dice, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Entonces entendemos que Dios quiere engendrar a través de su esposa. ¿Quién es su esposa? Nosotros. Por eso tenemos también esa parte de ser padres en la autoridad ministerial, pero madres como iglesia esposa del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, algo que tenemos que entender puntualmente es, y yo ya lo dije, ya lo demostré en otro video también, que el Señor Jesucristo nunca se autonombró nada. Le decían, tú eres Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres rey, y él decía, tú lo dices. Él nunca dijo, sí lo soy.
no porque no tuviera la autoridad o no porque fuera mentira que él lo dijera, sino que él nunca se autonombró nada. Él permitió que la gente viera su fruto para que la gente le respetara por ese fruto y entendieran que sí, efectivamente es hijo de Dios, es rey. Y vemos entonces que él fue el primero que nos dio el ejemplo que hoy la mayoría no sigue, porque hoy si llegas a alguien que es doctor en teología y no le dices doctor, se enoja. Si llegas y le dices, oiga, por su nombre, Pedro, Juan, Nacho, no sé, se enoja, soy doctor. Se sienten que les quitan algo por no decirles el título. Igualmente pastores, todos hasta soy el pastor tal, soy el apóstol tal, o sea, y se molestan cuando se les quita el título, cuando la realidad es que el ser apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, no es un título, es una función que hay que ejercer, es un privilegio que Dios haya, por su amor y por su misericordia, haya levantado estos 5 ministerios en personas imperfectas. No lo son, no hay uno solo perfecto, es un privilegio que lo haya hecho y tienen que quitarse esa soberbia, ser a la manera del Señor Jesucristo, que nunca se autonombró nada, pero todos entendemos que así es, porque Él dejó su fruto. Cuando alguien deja fruto, no necesita estar presumiendo soy pastor, o soy maestro, o soy doctor, o soy profeta. No hay necesidad. Amén. Vemos en primera de Corintios, dice la palabra de Dios, en el capítulo 4, versículo 15, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está hablando Pablo, dice, sí, pueden tener muchos ayos, muchos maestros, gente que los ha cuidado, que los ha enseñado, que los ha guiado, pero yo soy su padre, yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, igualmente, quizás en nuestra iglesia cada ministerio tenga un ayo, un nano, un nodrizo que está cuidando a la congregación, pero solamente tienen un padre autorizado por Dios y con la autoridad delegada por Dios, que es el apóstol. Amén. Asimismo, también, obviamente yo en mi caminar tuve muchos maestros, fueron muchos ayos, muchos nanos que me fueron llevando a crecimiento hasta que Dios me mostró dónde estaba mi paternidad, y es donde me quedé en esa paternidad, no en la que yo decidí, no en la que yo, porque obviamente antes de llegar a esta iglesia hay un amigo muy respetado que es mi maestro, pero yo al orar, pues el Señor no me mostró, sigue siendo mi amigo y sigue siendo mi maestro, es un pastor muy amado, que para mí siempre he visto que tiene características de pastorales muy al estilo de Juan, y le amo mucho, el pastor Javier Canales Valdés, pero llego o sea, oro, el Señor me muestra dónde está la paternidad y yo veo, pues sí, un carácter un poco más duro, quizás veo un poco más a un Pedro, a un Moisés dirigiendo a su pueblo de Dios en mi padre espiritual, en el apóstol. Finalmente son caracteres diferentes, nada que ver uno con el otro, uno más amoroso, uno quizás más duro, aunque la verdad es que también tiene una forma muy amorosa de hablar, aunque es más duro mi padre espiritual. Pero bueno, hasta entonces aquí ya llegamos a un punto crucial. ¿Quién puede ser padre espiritual? Vemos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente, él dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y hay un orden. Finalmente, ellos son padres espirituales, pero también puede ser padre espiritual aquel que es capacitado, el santo que es capacitado para la obra del ministerio. ¿Quién lo va a capacitar? Sí, Dios, pero por medio de el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien que edifica es alguien que ya tiene forma, ya sabe hacerlo. Nadie va o es más, hemos visto el resultado de alguien que quiere levantar un muro y no tiene conocimiento de cómo hacerlo, lo deja débil, lo deja chueco, lo deja feo. Ajá.
En cambio, cuando lo hace un albañil que ya lleva años haciendo ese trabajo, hace un trabajo hermoso, hace un trabajo firme, hace un trabajo bien hecho. Esa es la diferencia. Cuando alguien le enseña bien y cuando él aprendió bien, llega el momento en que puede hacer las cosas bien. Entonces es un proceso de crecimiento normal. Con este texto nos muestra que los 5 ministerios son para perfeccionar al pueblo, para que puedan llegar a ser padres espirituales. Obviamente, ¿qué es perfeccionar? Aquí nos dice para la edificación del cuerpo, pero está perfeccionando. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Bueno, en griego la palabra perfeccionar es catarquismos. Y catarquismos quiere decir o se traduce como capacitar, formar, entrenar, preparar. O sea que en la obra son los santos los que están en el ministerio del servicio, pero están preparados, están capacitados para poder hacerlo. O sea que todos los hijos de Dios deben involucrarse en la tarea o servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, pero no pueden hacerlo sin antes ser edificados. En nuestro ministerio tenemos un proceso en el cual una persona que decide quedarse en la iglesia, que principalmente debería ser el Espíritu Santo, le mostró que es la iglesia correcta donde sí tiene que quedar, tiene que pasar por consolidación, es tener la visión de la casa, para que no venga a hacer daño, para que no venga a contradecir, para que no venga, es que yo hacía, o es que en mi iglesia se hacía de esta manera, o yo vengo a hacerlo de esta manera, o el que llega que ya fue pastor, es que yo vengo a exigir casi que soy pastor y quiero pastorear aquí. No es así. Tienes que pasar por un proceso, tienes que tomar la visión de la casa, tienes que entender la visión de la casa y tienes que aprender a respetar la autoridad delegada de la casa. Ahora, ¿cómo se edifica? Bueno, pues la primera parte es engendrando hijos, es una forma, criándolos y educándolos en la fe. Esa es una manera de edificar. Obviamente hay muchas más maneras de la edificación de la iglesia, de las cuales pues ya vendremos hablando más profundamente en otros temas, porque estos son temas que no podemos tratar a la ligera, son temas específicos donde tenemos que irnos más a profundidad, explicarlo correctamente. La función paternal es capacitar a los santos y formar obreros para que cada uno pueda crecer. Naturalmente vemos que tiene que haber un crecimiento. Si alguien no crece, pues obviamente tiene alguna enfermedad que está haciendo que no crezca, o hay enfermedades que hacen que crezcan desmedidamente, pero esto no quiere decir que su crecimiento vaya acorde o que su apariencia vaya acorde con su edad o con su madurez. Pero es una enfermedad finalmente. Entonces hay quienes en la iglesia también se hinchan rápidamente y crecen muy rápido, pero no están preparados para hacerlo, y entonces vienen y dañan. O los que se quedan enanos espirituales, que no crecen, y por tanto hay que sanar esa enfermedad que está pasando para que pueda haber un desarrollo en ese hijo. Por lo tanto, cada hijo debe engendrar hijos espirituales y ocuparse de formarlos y discipularlos en el Señor. Esto es bien importante y es algo que no ha entendido la Grey. Cuando nosotros ya llegamos a Cristo, tenemos hambre de compartirle a otros, y quizás yo no estoy preparado, pero alguien llegó a los pies de Cristo porque fue en medio. Yo no puedo ser padre espiritual, pero sí me tengo que ocupar de que esa persona encuentre su paternidad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos llenos de falsa enseñanza. Las redes sociales, las iglesias están llenas de falsa enseñanza, hasta en iglesias verdaderas cristianas, cuanto más en las iglesias cristianoides, en las que hablan de Cristo pero que enseñan sus propios conceptos y no los de Cristo. Entonces el punto aquí es, si yo tengo la seguridad, la confianza de que estoy en una casa de sana enseñanza, no porque sea fuerza que tiene que llegar ahí, pero obviamente yo tengo la confianza, la conozco, es por la confianza que tengo de que estoy recibiendo esas enseñanzas, por la que voy a tratar de que esa persona se quede en el lugar donde yo estoy. Pero obviamente si esa persona por alguna razón no puede quedarse, pues yo con ese cuidado que Dios, ese amor que Dios ya me dio, yo tengo que cuidar a esa persona hasta que yo tenga la seguridad de que está
Entonces nosotros con ese amor tenemos que entender que tenemos que cuidar a esa persona como un hijo, aunque no vaya a ser hijo mío. En ocasiones el Señor decidirá que yo sí termine siendo su padre, en la mayoría quizás de ocasiones no, porque no todo el pueblo de Dios está capacitado para ser padre, pero sí está capacitado para compartirle a otros de la fe. Entonces va a llevarlo o va a cuidarlo hasta que encuentre su paternidad espiritual. Eso es bien importante. Y bueno, vemos dos maneras de edificar. La primera es la conversión, es decir, y hablar con la gente, compartirles el evangelio y llevarlos a los pies de Cristo. Y la segunda, afirmar y hacer crecer y multiplicarse en el servicio de Dios, que finalmente es resumido lo que ya venía diciendo, porque pues es eso, realmente ese es el trabajo que va a hacer alguien que está edificando en el cuerpo de Cristo. Amén. Si sin conversiones no tenemos a quién edificar ni a quién discipular. Otro problema es convertir y que el convertido no tenga paternidad espiritual. O sea, ya le compartí, ya llegó, pero quizás la persona que lo llevó a los pies de Cristo no estaba capacitado, como lo veníamos diciendo, para ser su padre espiritual, o porque no se le enseñó la importancia de la paternidad espiritual, para la importancia de seguirle discipulando y darle crecimiento, y no lo cuidó como un padre debe de cuidar a su hijo. Y por último, quien no está capacitado para ser padre, al menos debe enseñarle al nuevo convertido que necesita un padre espiritual, y mientras tanto él será su ayo, su nano, su nodrizo. ¿Amén? Bueno, en esta parte tenemos que entender que tenemos cuatro núcleos familiares. El primero es nuestra casa, nuestra familiar, en donde yo tengo que ser padre primero de los míos, de los de sangre, y ya después ser padre, llevar esa paternidad hacia los que Dios me da en la iglesia. Y obviamente el segundo es ese, la congregación, tomar la posición que el Señor me dio como padre, ayo o hijo, según el tiempo y preparación que le haya dado a cada uno, y la autoridad delegada por Dios. Esto quiere decir que no porque el Señor me ponga como líder de ministerio y yo soy pastor, no porque haya hecho un título, tenga un título, porque ya dijimos que no se trata de títulos, soy pastor, no es así. El Señor sabe cuando yo ya estoy capacitado, y dice Él los levantó. Cuando vimos, él puso profetas, maestros, apóstoles, Él, no yo, no me puedo autonombrar. Jesús nunca se autonombró, aunque Él tenía toda la autoridad siendo Dios de hacerlo, ni Él mismo lo hizo. No se puede nadie autonombrar en uno de los ministerios. Tú tienes que ocupar la posición de autoridad delegada que te ha puesto Dios y hacerlo correctamente para que obviamente sí, el Señor quiere que sigas creciendo, lo es la naturaleza, y obviamente el Señor te preparó desde antes de que nacieras para un ministerio, para uno de los 5 ministerios, pero todo a su tiempo, cuando Dios sabe que ya estás preparado, no cuando tú creas que ya estás preparado y pase lo mismo que un joven de 17, 18 años que no tiene una carrera, que quizás no fue bien direccionado con una autoridad paternal, que tenga un hijo que no tiene lo suficiente para darle a su esposa, que no está acostumbrado a tener responsabilidades, le empieza a ser pesado y no sabe cómo guiar a un hijo, y así pasa también en la parte espiritual. Por eso nadie puede autonombrarse, porque es lo mismo que pasa con aquel que se junta muy chavito y no tiene que ofrecerle a la mujer con la que se junta y tienen hijos, y viene una serie de problemas. 3. El grupo o ministerio en nuestra casa, algunos le llaman célula, otros le llaman grupo familiar, no importa cómo se le llame, lo importante es que tenemos ese grupo familiar, y también el ministerio en el que nos pone el Señor a servir en la iglesia, la alabanza, los sugieres, adoración, etcétera. O sea, son los de danza, que en nuestra casa se llama exaltación. Bueno,
en nuestra congregación, ahí en donde nos pone, tener ese orden y estar en ese ministerio o en ese grupo familiar en casa, es parte es uno de los núcleos familiares que hay. Y bueno, el último, y que es que es uno muy importante, que la mayor parte de la iglesia en este tiempo ha hecho un poco a un lado, es el discipulado personal. Es necesario ir discipulando a las personas, y quien tiene la responsabilidad de hacerlo es quien le llamó a los pies de Cristo. Cuando esa persona no puede hacerlo, tiene que buscar la manera de que no pierda ese discipulado personal. Y la persona que no lo tiene, que nunca se lo dieron, pues tiene que orar para que Dios le muestre quién, porque también no es nada más es de llegar con un hermano y darle y decirle, empezarle a platicar mi vida, porque después, si él no está preparado espiritualmente, todo el mundo va a saber mi vida, todo el mundo me va a señalar, pero nadie me va a saber ayudar. Esa es la realidad. Entonces, el alcance del discipulado en los diferentes ministerios de la iglesia o el grupo familiar y el discipulado personal es bien importante en la iglesia, y es algo que se ha venido perdiendo mucho, pero en se llega a donde la reunión general, la reunión congregacional no puede llegar. En estos grupos hay la oportunidad de que nuestros hermanos puedan preguntarnos, compartir experiencias, aportar algo, que obviamente en una prédica pues no se puede, porque no hay forma de interactuar, no hay preguntas y respuestas, y no hay forma de aportar algo más a lo que está diciendo el apóstol, el pastor. Amén. Entonces es una forma de interactuar que no permite la reunión general. Es afianzar amistades, conociéndonos más y haciendo coinonía. Poder preguntar dudas o ser ayudado en situaciones difíciles o críticas. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Queremos ser padres espirituales? O sea, la verdad, honestamente, así como también en el mundo hay personas que le huyen, que quizás ya son esposos por años y no quieren ser padres porque lleva responsabilidad, gastos, ya no van a tener la misma comodidad, o quizás no le pueden dar a los hijos algo mejor, etcétera. Así también hay personas en la fe que rehuyen la responsabilidad de ser padres espirituales. Los que somos padres sabemos lo difícil que es tener hijos, más aún cuando son adolescentes o adultos jóvenes y aún viven en la casa paterna. Sabemos la dificultad que es. Para ser padre espiritual tenemos que desearlo y saber que el amor de Cristo quiere, lo que el amor de Cristo quiere dar, y dejarnos guiar por el Señor Espíritu Santo. Son requisitos que no podemos hacer a un lado, porque si no todo va a estar mal. Los padres espirituales saben a ciencia cierta, tanto como yo, los padres naturales, los que han tenido hijos naturales, saben a ciencia cierta, tanto como yo, cuánto han costado nuestros errores en nuestro comportamiento y en la toma de decisiones, sin la guía del Espíritu Santo. Es mucho más importante entender que sin la guía del Espíritu Santo solo dejaremos un mal testimonio, dolor y problemas en nuestros hijos naturales y espirituales. También tenemos que entender, así como el Señor tiene un hijo unigénito y millones de hijos adoptivos, porque el único hijo verdadero de Dios, genético, digamos de alguna manera, es el Señor Jesucristo. Los demás somos hijos adoptivos. También nosotros en algún momento vamos a tener hijos espirituales, pero no son nuestros hijos realmente, son hijos adoptivos que son de Dios. Pero también vamos a tener a otros que no son nuestros hijos y que vamos a cuidar, que no son nuestros hijos espirituales directamente, pero que vamos a cuidar, pero que Dios nos puso para cuidarlos. Es como en el caso que yo les decía, el ministerio que yo puedo estar en el que puedo estar sirviendo en la casa, en mi casa espiritual, pues a mí me puso un grupo de gente para cuidarlos, pero yo no soy su padre espiritual. Pues hay unas personas que obviamente nunca les enseñaron la importancia de la paternidad espiritual, ni los cuida un padre espiritual. Es cuando con el amor de Cristo y la guía del Espíritu Santo tomamos esas ovejas sin pastor, las cuidamos hasta que Dios confirme quién va a ser su padre espiritual, y que nos lleve a que nosotros lo seamos. Pero nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón, de que cada día estemos llevándolo a que conozcan a quien Dios, no yo, escogió para que sea su padre espiritual. En mi caso,
Tuve muchos ayos, nanos o nodrizos de alguna manera y amo a cada uno y doy gracias a Dios por su vida, pero Dios me llevó a encontrar esa paternidad espiritual. Algo bien importante es que a pesar de que podemos sacar los argumentos bíblicos y aún puede haber extra bíblicos de los tiempos del Señor Jesús, de los padres espirituales, etcétera, de los padres apostólicos, perdón, podemos encontrar muchos ejemplos de esto que estamos hablando, argumentos reales, pero en la situación personal, ¿cuánta necesidad tienes? Y más aún cuando fuiste carente de un amor de padre, de tener una paternidad, no hubo quien te guiara, quien te educara, y cuando ves esa importancia que tiene el que encontraste la persona correcta para que te bendiga, para que te ayude, para que te dé un crecimiento, es un privilegio y es una necesidad de lo que muchos no están gozando porque están en contra de la paternidad espiritual. Hay mucha iglesia que dicen que no es verdad la paternidad espiritual, que no debe de haber, o hay otros muchos que se quejan de que el pastor, el apóstol, no cuida las ovejas. No es verdad, o sea, honestamente, yo lo puedo ver como padre natural. A veces mi trabajo, etcétera, no me da la oportunidad de estar cuidando como yo quisiera a mis hijos, pero cuando viene una situación, una enfermedad, un problema, ahí estoy. Y entonces quizás uno de ellos diga, es que tú no has hecho como le dijo, le reclamó en la parábola del padre del hijo pródigo, el otro hijo le dice al papá, tú nunca has hecho por mí lo que hiciste por el otro. Pues yo creo que la respuesta es, pues qué bueno que tú no has pasado por las que pasó el otro, si no yo hubiera hecho lo mismo por ti, te los amo, pero siempre nos vamos a enfocar en el hijo más débil, en el que tiene más problema en ese momento, el que tiene una situación, pero no hay un mayor amor por ese, sino que a ese te estás enfocando. El otro, tú sientes que tiene fortaleza, que está sano, que está haciendo las cosas bien, y pues no te vas a enfocar tanto en ese hijo. Y así es en lo espiritual. El apóstol, el pastor, le da administración al que necesita administración, pero el que en ese momento no necesita administración, si el apóstol tiene una iglesia de más de 2,000 miembros, pues no va a tener cada semana a los 2,000. Precisamente por eso viene la autoridad delegada, y lo podemos ver cuando su suegro Yetro le dice a Moisés, Moisés estaba aconsejando a todo el mundo y tenía filas y filas y filas y filas, y de pronto llega Yetro y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, es que el pueblo viene a pedirme consejo y pues yo tengo que dárselo. Dice, es que lo que tú estás haciendo está mal. Dice, guiado por Dios, ora a Dios, pero haz grupos de 100, de 50 y de 10, y los problemas más pequeños que llegan a los de 10 y después vayan creciendo, y tú ya nada más quédate con los problemas más importantes. Entonces, si el apóstol está delegando autoridades en los ministerios, yo no le tengo que dar más problemas, yo tengo que cuidar a la iglesia, y solamente cuando hay un problema mayor tendrán que llegar a él, para eso nos puso. Pero la realidad es que, digamos, yo como hijo, yo no tengo que estar buscando tanto a mi padre, porque mi padre cada semana me da un consejo. El problema es si lo escucho o no yo. Muchas veces en el llamado, a veces no me toca, o sea, quizás no es algo que esté pasándome a mí, pero dicen, acérquese al altar para que podamos, y viene la bendición, y yo no me parto. Yo quizás muchos podrían señalar, decir, ay, este es bien pecador, porque cada semana pasa, todos los pecados que tiene, por todas las semanas pasa, pero yo hago lo que hizo Jacob cuando peleó con el ángel, que después se dio cuenta que era el Señor mismo, que lo abrazó y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces, yo paso al altar a recibir mi bendición, y yo no me voy a perder la bendición de mi padre. Mi padre cada semana me bendice, y yo algo que estoy seguro es que también puedo sentir su amor, aunque no todo el tiempo esté platicando con él, o no pase muchos tiempos con él, porque sé la carga de trabajo que tiene, pero en acciones que él ha tenido puedo ver su amor. En las veces en que me ha reprendido, alguna vez me reprendió a nivel mundial, porque pues nuestros videos de la iglesia salen a nivel mundial, y muchos hubieran agarrado sus canicas y se van porque se hubieran avergonzado. Yo lo primero que sentí fue el amor de Cristo y el amor de Dios, porque dice la Escritura que Dios a quien ama reprende. Entonces, yo tomé la reprensión, yo vi el amor de esa reprensión y seguí creciendo. Yo no me importó que los demás me vieran como, ay, le hablaron a él y este es bien pecador. No, o sea, lo que me importó fue que vi el amor de Dios. Y algo que también puedo ver es que cuando estamos enseñando, de pronto vemos a los ojos a cada uno de los que
con los que estamos, aquí no se puede porque obviamente pues es un video, no estoy viendo a las personas que están viendo el video, pero cuando estamos en vivo, pues hay momentos en que me quedo viendo a cada persona y le estoy hablando a esa persona, esa palabra es para esa persona, y yo lo he recibido así. Yo he visto cuando dentro de la congregación, cuando en la prédica, de pronto el apóstol voltea y me ve y está hablando, sí, a toda la congregación, pero de pronto dice algo específico para mí, y lo tomo. Y entonces es cuando yo veo el amor de Padre, y yo no, sí tengo necesidad obviamente de pasar un tiempo con él, obviamente, pero también sé el tamaño de responsabilidad que tiene y que no todo el tiempo va a estar para mí, y que obviamente él cada semana me enseña, y hay de mí si no tomo la enseñanza, si no escucho lo que está enseñando por medio. Tenemos alimento diario, tenemos alimento en la radio, tenemos en la estación de Peña de Oreb, tenemos en la estación de radio de AM, tenemos el alimento en la televisión, tenemos el alimento en vivo en internet cuando no puedes ir personalmente a la congregación jueves y domingo. Entonces, alimento no falta, amor no falta. ¿Qué falta? Pues nos falta que queramos recibirlo y que realmente asimilemos lo que Dios nos está dando. Amén. Entonces, si ya entendimos que el Señor Espíritu Santo no es madre, pero tiene características que les dio a las madres, sería necesario que cuando el Señor me permite cuidar paternalmente a alguien, yo tenga también esas características. Y no solamente será necesario, ¿se podrá? Pues sí, la respuesta es sí, y es necesario. ¿Quién como el Espíritu Santo para cuidar a los hijos de Dios? Entonces yo necesito, sí, ya lo vi como Pablo, tener la autoridad del Padre, pero también la ternura y el amor de la Madre para cuidar a las personas que Dios puso a mi cargo. Al cuidar a nuestros hijos necesitamos ser continuamente capacitados. Nadie nació siendo padre ni padre espiritual, eso es un hecho, y cometemos un montón de errores en el camino, y por eso tenemos necesidad de ser capacitados. 2, reconocer y corregir los errores del pasado. Yo ya no puedo hacer nada con lo que hice en el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro de lo que estoy haciendo como padre. Tratar a nuestros hijos espirituales con el amor con el que los trata el Señor Espíritu Santo, y con el amor con el que trato a mis hijos naturales. Y 4, ser ejemplo y testimonio de cada una de las cosas que queremos enseñarles. No puedo enseñar huecamente, ellos van a ver más lo que yo hago que lo que yo digo. Yo no puedo instruir con palabras, pero lo que voy a sembrar en el corazón de mis hijos espirituales y físicos es mi testimonio. 5, edificar, exhortar y consolar. 6, transmitir fidedignamente la palabra de Dios, encargarles que anden como es digno del Señor. Amén. Y bueno, esto significa transmitir totalmente el querigma y la didaqué. ¿Qué es el querigma? Proclamar es una proclamación, es proclamar, anunciar algo, el mensaje básico de las buenas nuevas para asegurarse que esté en el camino correcto. Es predicar el mensaje de salvación, y predicando con palabra y vida. Y entonces vemos una escritura que está en Romanos 16:25, que dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Para afirmarlos, afirmar, eso es querigma y eso es didaqué, enseñanza. Didaqué es enseñanza, sana y correcta enseñanza, un plan ordenado de enseñar la sana doctrina. Por eso es la importancia también de enseñar a los nuevos convertidos los principios básicos, que ya tenemos un curso ahí. De hecho, me falta ordenar para que puedan encontrar específicamente los temas en este canal. Ya lo voy a hacer para que puedan encontrar principios básicos y doctrinas fundamentales, que todavía no acabamos el tema, estamos desarrollándolo, pero es bien importante. Principios básicos y doctrinas fundamentales. Principios básicos es todo lo que tiene que saber una persona para hacerse cristiano, para ser cristiano, y para que no le digan: a mí no me dijeron. Y doctrinas fundamentales, ya estamos hablando de doctrina, de enseñanza teológica, ya es algo más elevado, pero que también es fundamental, son los inicios del cristianismo. Entonces es necesario, pero no es lo mismo, principios básicos y doctrinas fundamentales, y ambas hay que enseñarse. Y entonces es darles no nuestras palabras,
es con nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, no es eso lo que les vamos a dar, sino lo que Dios quiere dar. Por eso siempre me guío y siempre pido la guía del Espíritu Santo. Por eso siempre acepto que son mis errores en los que hay en los videos y que los aciertos son del Espíritu Santo. Y por eso siempre le pido al Señor Espíritu Santo que ustedes se queden con lo que el Espíritu Santo quiso hablar y no con lo que yo erróneamente dije, porque no hay uno solo que sea perfecto. Y bueno, con esto terminamos el tema de la paternidad espiritual. Espero que sea de verdad de bendición para sus vidas y vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo, le doy gracias, Señor bendito, por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Señor bendito, le pido que en cada una de las personas que reciban esta palabra, Señor, que la guarden en su corazón y puedan caminar con ella, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, por la paternidad espiritual y por la autoridad delegada. Pongo en sus manos la vida de cada una de las personas y que sea de edificación, exhortación y consolación esta palabra para sus vidas y que puedan ser hacedores y no solo oidores de la misma, Padre. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo orno en nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, con esto terminamos. Les pido una vez más que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición como la recibieron ustedes y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao.